Bueno, buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Rosa y esta tarde vengo aquí a compartir una experiencia, ¿no? La experiencia de los bachilleratos populares, en este caso el Bachillerato Popular IMPA, que pertenece a la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Históricas en Argentina, ¿no? Primeramente, un agradecimiento a la compañera que nos invitó, y esperemos que lo que vamos a compartir de alguna manera sea un aporte también a ustedes, ¿no? Me gustó mucho lo del espacio cuidado, ¿no? Nosotros con el pañuelo verde, y gracias. Bueno. Como les dije, voy a compartir una experiencia, ¿no? La experiencia de los bachilleratos populares que están cumpliendo 20 años, y es una mirada colectiva lo que les voy a compartir, ¿no? Y también militante, ¿sí? Ahí nosotros le habíamos puesto como un título, no sé, los bachilleratos populares acompañan las luchas de los pueblos. En sus 20 años de existencia y resistencia, formaron también parte de la lucha del movimiento feminista, militando en las aulas y en las calles. Para nosotros, los que formamos parte de la experiencia de los bachilleratos populares, historizar los bachilleratos populares nos parece importante, porque hemos aprendido la importancia de las memorias colectivas de lucha de nuestro pueblo, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, en toda nuestra tierra. Esto por la emancipación. En lo que nos compete, ¿no? Las luchas por la democratización del derecho a la educación para las mayorías, pero una educación, como nos enseña Paulo Freire, que parta de nuestras realidades. Es decir, que la cabeza piense donde los pies caminan. Una educación como práctica de la libertad y que contribuya al desarrollo y emancipación de los nares. En este sentido, los bachilleratos populares se constituyeron como proyectos políticos pedagógicos, en particular IMPA, a raíz de una lucha concreta de los y las trabajadoras y trabajadores de la fábrica IMPA, ¿no? Que significa Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina, que queda en Almagro, Cava. Esto por recuperar sus puestos de trabajo que, como consecuencia de las malas políticas neoliberales de los 90, que se implantan en Latinoamérica con cruentas dictaduras cívico-militares, la fábrica cierra sin dar una respuesta a los trabajadores. Es entonces que, con la consigna ocupar, resistir y producir, los trabajadores organizados dan origen al movimiento nacional de las fábricas recuperadas en Mener. Es en el año 2001, a partir de la crisis económica, social y política en el país, donde la protesta social y los movimientos sociales van a cobrar protagonismo, tanto de lucha, demandas, pero también de acciones. Es en este sentido que serán estas organizaciones quienes asumen de hecho la educación de sus sectores e interpelan al Estado su función social en materia educativa. En el campo de la educación, a consecuencia de las políticas neoliberales, específicamente en la educación de jóvenes y adultas, hay una desigualdad e injusticia educativa. Según el censo de 2011, hay 14 millones de personas que no tienen acceso o que no han terminado la educación secundaria. Es decir, son millones de jóvenes y adultos quienes habían quedado por fuera del sistema educativo. En el caso del Bachillerato Popular IMPA, asistimos a su existencia en el año 2004, justamente como consecuencia de esta movilidad social política que se produce por la crisis de 2001. La lucha de los trabajadores y las trabajadoras que entendieron que, además de una reivindicación económica del derecho al trabajo, también se debe luchar por derechos sociales, como lo son la educación. Es así que trabajadores de la fábrica y trabajadores de la educación toman, de hecho, un proyecto educativo, siendo los bachilleratos una propuesta de escuela concreta a las necesidades educativas del momento
fábrica, del barrio y alrededores. Un poco para resumir, algunos rasgos fundamentales de los bachilleratos populares es que la concepción de educación que los bachilleratos abrazan es la educación popular, ¿no? Como concepción educativa que acompaña las luchas de liberación de los pueblos en Latinoamérica y que tiene sus vertientes en el pensamiento de Paulo Freire y en la experiencia de la educación pública de inicios del siglo XX y que plantea en líneas generales la importancia de la educación como motor de transformación social y para la transformación de las relaciones de opresión e injusticia social, donde el sujeto no es solo depositario de conocimientos, sino también tiene un saber, ¿no? Tiene una lectura del mundo. Desde la praxis, que es la reflexión y acción de los bachilleratos, en diálogo de saberes, entendemos que la potencia de la educación popular se encuentra no en un concepto hecho, estático, sino como un permanente hacer en donde se revisten y reinterpretan los nuevos escenarios que son cambiantes en el tiempo, donde se ponga atención a los nuevos sujetos, sus necesidades y sus luchas. La dimensión política de la educación es explícita en la propuesta pedagógica de los bachilleratos populares. Entendemos a los seres humanos como seres históricos, sociales, con capacidad para transformar la estructura social, económica, en bien de mejorar sus vidas. Y se plantea la educación como práctica transformadora y de construcción de poder popular para el buen vivir. Entonces, la propuesta pedagógica de la educación popular, lo que lleva a pensar las experiencias como políticas, en tanto no son neutrales, y se propone la lucha por la emancipación de los sectores oprimidos. El carácter autogestivo que implica que sea la propia organización social que impulsa la creación del bachillerato, la responsable de todo lo atendiente a la forma de decisiones, tanto a nivel curricular como en la selección de sus docentes. El planteamiento de una propuesta desde la especificidad del sujeta destinatario o destinataria, en este caso es el joven y adulte. También rasgos sobre las parejas pedagógicas frente al curso tiene que ver con el carácter dialógico de la educación, la contemplación de diferentes modos de cursada atendiendo a las múltiples contingencias que caracterizan al sujeto joven y adulto. Y entre sus principales conquistas en estos 20 años es romper con la lógica dicotómica existente en el sistema educativo tradicional, que en ese entonces solo admitía la existencia de escuelas de gestión estatal o gestión privada. El reconocimiento de la autogestión como uno de los rasgos diferenciales de estas propuestas educativas. Y también el reconocimiento salarial a sus trabajadoras y trabajadores, el otorgamiento de becas para el sujeto estudiantil que hasta aquí no tenía acceso a esta ayuda económica por parte del Estado, además de la consolidación de una propuesta política pedagógica que en su grado de disrupción y radicalidad ha logrado interpelar al sistema educativo, o por lo menos inaugurado un campo de discusión. Entonces, como ya planteamos, los bachilleratos populares en sus 20 años de existencia vienen transitando y sosteniendo un camino desde la educación popular y tienen un lugar en la lucha por la democratización de la educación de jóvenes y adultos en Argentina. Asimismo, al estar inscritos en un contexto histórico-social-político a partir de su emergencia en la Argentina, su interpelación al Estado y lucha en las calles por el reconocimiento a su existencia. En este camino ha ido también tejiendo lazos con otros, se ha implicado, convergiendo en las luchas sociales. Las educadoras y educadores, así como los estudiantes, no hemos sido indiferentes a la potencia del movimiento feminista. Los bachilleratos, desde su propuesta político-pedagógica, contienen como sujeto estudiantes de las clases populares en situación de vulnerabilidad, jóvenes y adultos que han sido incluidos en el sistema de educación tradicional, con trayectorias de vida escolar asignadas con repitencias, abandonos y discontinuidad educativa, maternidades, paternidades adolescentes, adicciones, violencia institucional, jóvenes judicializados, adolescentes que asisten de nuestra
relación con hogares para menores, personas con integridad, discapacidad, inmigrantes. Nuestros estudiantes, en su mayoría, provienen de familias en donde el tejido social ha sido descentrado. Como se ve, son sujetos que viven múltiples opresiones y las violencias que atraviesan sus vidas es su cotidiano. Hacer visible, desnaturalizar algún aspecto de estas opresiones en términos de enfoque de género para poder comprender e iniciar caminos de transformación. Entonces surge lo dialógico entre estudiantes y docentes para poder decir, habilitar la voz, que conlleva un tiempo, sobre todo porque sus voces no estuvieron habilitadas. Hablar, dialogar, desmontar situaciones de opresión, la capacidad de escucha se afina, pero también la necesidad de poder responder colectivamente y buscar formas de resolver situaciones teniendo a mano las articulaciones para usar las herramientas que ofrecen, tanto del ámbito legal como de la contención. Entonces damos cuenta que estas situaciones que atraviesan a los estudiantes en sus vidas cotidianas, pero que comienzan a percibir desde otra perspectiva, que incorpora la dimensión de lo social, lo cultural, salir de la esfera de lo privado y la posibilidad de ocupar las calles como espacio simbólico. A nivel de proyecto, surge entonces una necesidad de tener un espacio pedagógico para la educación sexual integral. Y es donde desde la autogestión que nos brinda el proyecto de los bachilleratos se toma la decisión a nivel curricular de la inclusión de la materia educación sexual integral, ¿no? Que como ya sabemos, su sanción fue en el año 2006 y lo que significó un avance en garantía de derechos, esto como parte de las luchas feministas. Sabemos que si bien se sancionó en 2006, tiene consonancia con las luchas feministas en torno a la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, así como la centralidad de la educación. En los 3 años de cursada tenemos esta materia ESI, es un espacio de educación popular feminista donde se habilita la palabra, donde se construye el diálogo, donde se tematizan las situaciones desde perspectivas de género, desde los afectos y con una perspectiva de derechos humanos. En esta línea también es una apuesta colectiva la inclusión de la materia corporalidades, sabiéndonos como seres integrales y desnaturalizar las lógicas de cuerpos sumisos y dóciles y asumir el cuerpo como territorio de rebeldía y no como depositario de deseos generados por los enclaves pedagógicos del capital. En otras palabras, luchar contra la lógica bancaria de los deseos, sobre la educación en el sentido de considerar el cuerpo rebelde como un espacio de producción de deseos personales y no como un banco en el cual metabolizan estrategias de marketing que cruzan su sexualidad, nacionalidad y espiritualidad. Bueno, en ese sentido también las educadoras y educadores populares organizados en la CEI hemos formado comisiones de feminismo y diversidades, justamente porque estamos en un proceso de autoformación, de colectivizar y problematizar situaciones de violencia y tomar acciones en nuestros espacios, así como discutir y debatir posicionamientos en cuanto a los feminismos y plantear diálogos de formación en nuestra escuela de formación Dora Barrancos, tanto de feminismo, sexy y educación identitaria integral desde la teoría crítica a través. Una de las reflexiones que tuvimos, la voy a concluir, la voy a decir, es que hemos decidido dar la batalla popular. Estamos sintiendo una fuerte emergencia de las denominadas ultraderechas que en el fondo promueven un sistema de muerte. Las políticas de derecha es ganancia para unos cuantos y desigualdad, pobreza y destrucción ambiental para las mayorías. Además, estos grupos comparten características como la hostilidad hacia las inmigrantes, ¿no? Una línea de derechos y respeto a la diversidad cultural y una aversión a la disparidad sexogenérica.
Pero también sabemos que las derechas de tinte fascista deshistorizan, niegan derechos, reprimen las luchas desde abajo y populares. En este sentido, resulta fundamental la memoria, trazar una historia de las mujeres, una historia de los feminismos. El crecimiento del movimiento de mujeres emerge colectivamente por demandar derechos, emancipación, el lugar de las mujeres luego de siglos de opresión, se desafía al patriarcado y a una sociedad de explotación. Se busca estar en la historia y que se les reconozca, planteando desafíos a lo largo de los años. En el caso de Latinoamérica y en particular Argentina, hay una larga historia del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, desde las mujeres rebeldes indígenas que resistieron y lucharon la opresión colonial hasta dar su vida, las mujeres que demandaron sufragio, mujeres que eran feministas y no sabían que lo eran, montoneras, las combatientes del pueblo, las brutalmente torturadas en los campos de concentración, las mujeres presas políticas que están en las cárceles de Latinoamérica por rebelarse ante el sistema, las madres y abuelas de Plaza de Mayo que nos enseñaron a caminar estos caminos de lucha y reivindicación, la marea verde del 2017 y 18, las más jóvenes, las vivas, revolucionando todo, porque las experiencias de lucha nos alimentan, marcan un camino y una responsabilidad política es praxis. Entonces debemos dar la batalla cultural. Como educadoras populares feministas, estamos convencidas que es un momento de potenciar nuestra tarea pedagógica, reconocer y dar el proceso de desmontar los sentidos comunes, una actividad política consciente que cuestione y critique los discursos hegemónicos en la lucha por la desnaturalización de las relaciones sociales injustas, hacer política en las aulas y fuera de las aulas, revitalizar en nuestro espacio la batalla cultural en torno a la necesidad de potenciar nuestra perspectiva feminista, popular, comunitaria, tomando como punto de partida las demandas y problemáticas de nuestros estudiantes para que de ellas devenga organización popular y transformación. La construcción colectiva de méritos viables se hace necesaria y allí el camino. Desde la educación popular no hay recetas, sino que tienen que ser construcciones colectivas para el bien común. La política de muerte es una realidad. El neoliberalismo que no tiene nada de nuevo y que fue impuesto en América Latina mediante dictaduras, ¿no?, que desaparecieron a los hijos y hijas del pueblo que están gobernando. Están robando el derecho a educarse de nuestros estudiantes sin posibilidad, bueno, esto era lo que les quería contar, ¿no?, la posibilidad de que nuestros estudiantes ahora puedan cargar la SUBE o las pibas que puedan ir a buscar un subsidio porque viven en situación de abuso, ya no lo pueden hacer, ¿no? Son realidades que nosotros estamos viviendo en los bachilleratos, ¿no? Entonces, pensamos que no hay justicia educativa si no hay justicia social. Entonces, la organización para defender la educación popular es necesaria. El feminismo será con justicia social o no será. Muchas gracias.